Bueno, hola a todos, ya estamos con Edgar aquí, vamos a entrevistarlo, él nos va a contar su historia. Entonces, prácticamente, pues, escuchémoslo. Yo lo estoy conociendo por primera vez, esto lo va a hacer más interesante este podcast, porque las dos personas que yo he entrevistado anteriormente, pues, son mis amigos, ya me habían contado las historias, y es para que ustedes lo escucharan. Pero esta conversación va a ser todavía mejor, porque yo no conozco a Edgar, entonces, ya tiene mucho tiempo acá. Sobre todo, eso es lo interesante, cómo han cambiado las cosas acá. Pues Edgar, muchas gracias por estar aquí, por compartir con nosotros. Sobre todo, yo sé que le va a ayudar a aquellas personas que de alguna otra manera quieren emigrar. Entonces, cuéntanos quién es Edgar, cómo llega acá, o más bien, dónde nace, qué hace en México. Bueno, mi nombre es Edgar Infante, nací en México, en Monclova, Coahuila, Okay. pero desde muy pequeño nos movimos a la ciudad de Guadalajara y toda la infancia y adolescencia prácticamente la vivimos allá, mis dos hermanos y yo. Okay. Después con el tiempo nos movimos a Saltillo, que ya toda la familia de nosotros por parte de mamá se movió de Monclova. Sí. Y allá realmente ya crecimos, allá estudiamos ya. Y anteriormente, antes de venirme a Canadá, yo estaba trabajando en petróleo y una empresa de logística. Entonces, la empresa de logística fue realmente la que me dio la oportunidad para encontrar un trabajo acá. Como te comentaba, yo estaba en esta empresa, no me gustaba mucho, no estaba ganando lo que yo quería ganar. Claro. Y estuve buscando en la página de OCC hasta que casual, o sea, encontré un trabajo, estaba en inglés, lo cual me llamó la atención. Solo una pregunta, ¿qué es la página de OCC para la gente que no sabe? La página de OCC es como la página de Indeed, que se usa aquí en Canadá y creo que ya en México también, en algunas partes de Centro y Sudamérica, que es una bolsa de trabajo, pero ese es específicamente en México, en el país de México. Okay. Entonces me llamó la atención que era en inglés, entonces me metí. Estaban solicitando gente que estuviera interesada en trabajar en una empresa de logística como Customer Service. Sí. Apliqué, ¿por qué no? Sí. Como a las semanas, la verdad no recuerdo el tiempo, pero me llegó un correo preguntándome si yo estuviera interesado en venir a una entrevista acá a Calgary, porque la empresa está aquí situada en Calgary. Sí. Tiene varias locaciones, pero la que yo estaba destinado era Calgary. Ok, una pregunta, ¿qué estudió Edgar allá para poder ser como candidato a venir acá? Estudié ingeniería ambiental, Okay. pero realmente nunca trabajé como ingeniero ambiental. Sí. En el área de petróleo trabajé en el área de cimentaciones, nada que ver con ambiental. Sí. El área de logística, en importación y exportación, nada que ver, pero realmente sí me dieron las herramientas, a lo mejor el estudio para poder, no sé, desviarme de mi carrera y hacer más cosas, ¿no? Claro. De logística igual, cuando yo renuncié al petróleo, me moví a Saltillo, no tenía idea de logística, de importaciones, de exportaciones. Yo estaba simplemente buscando trabajo, necesitaba encontrar trabajo porque tengo 2 hijos. Okay. Entonces yo aplicaba, encontraba un trabajo y algo que yo tengo es, si yo ven una posición de trabajo que si no cumplo bien con todo, pero al menos cumplo con algunos puntos, yo aplico, porque la lista que las empresas te ponen es lo que ellos desean. Claro. Más no significa que ellos se cierren a nada más a eso. Entonces, si tú cumples con unos ciertos puntos, yo siempre aplico. Muy bien, y eso es bien importante porque como dice Edgar, en su momento también lo ignoraba dentro de lo que cabe y me imagino que muchos de ustedes, y está muy bien, para eso lo trajimos, para que pueda explicarnos. Y es bien importante porque muchas veces las empresas dicen, mira, experiencia de 10 años, que esto, que el otro, pero tal vez ustedes tienen la mitad de experiencia, pero tienen, no sé, dentro de lo que cabe los candidatos que aplicaron, no dan ni siquiera el mínimo y ustedes dan un poco más de lo normal, ahí ya vale la oportunidad. Sí, fíjate que, por ejemplo, cuando yo salí de la universidad, también me pasaba lo mismo. Yo veía un trabajo y decía, no, me faltan 3 años de experiencia. Entonces a veces no aplicaba. Claro. Entonces ya la necesidad me dice, ¿sabes qué? Aplica. Y el no ya lo tienes ganado. Sí. Entonces busca el sí. Entonces apliqué para esta empresa aquí en Calgary. Me contactan por correo. Me dicen si estoy interesado en venir para acá. Les digo, sí, todavía no me la creía. Y dije, va. Después me mandan un correo diciéndome que mejor la entrevista la van a realizar en Monterrey. Okay. La verdad, como te decía, no recuerdo el nombre del hotel, pero está cerca de la central de autobuses. Okay. Porque no habían conseguido más candidatos que aplicaron, entonces claro, ya éramos un grupito un poco más grande. Entonces ya fue la entrevista,
vino una persona de recursos humanos de la empresa aquí de Calgary, México. Nos hicieron la entrevista en inglés y nos contrataron, no recuerdo bien si a 3 o 4 personas. Ok, pregunta, perdón la interrupción. Sí, no sé. Cuando se hacen de entrevista, ¿Edgar ya dominaba el inglés al 100% o no? Porque hay muchas personas que les da miedo, a mí me pasaba, de que Ajá. por decir, oye, va a ser en inglés, ¿ahora qué hago? Ajá. O sea, yo tengo, no sé, una monotonía, memorizado palabras, frases, etcétera, pero por decir un ejemplo, no mucha gente domina, y me incluyo, cuando se habla de referente a política en inglés. Ajá. Es muy difícil, porque Sí. se usan palabras como muy correctas, a veces del inglés un poco más viejo, etcétera, como quieran llamarlo. Entonces esa es mi duda, o sea, ¿Edgar ya hablaba inglés 100%, o batalló, o fue suerte, o qué pasó? Ya lo hablaba, ¿no? Cuando dices 100% realmente nunca vas a hablar un idioma al 100%, ni Claro. siquiera en español, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú me hablas de medicina, no te voy a entender varios términos. Si tú me Claro. hablas de ingeniería civil, a lo mejor no te voy a entender varios términos. Entonces, eso es como que, no sé, es muy ambiguo decir 100%. Ya hablaba porque tuve la oportunidad con la empresa de petróleo Ok, de que los cursos que nosotros tomábamos eran en inglés y eran en Estados Unidos. Entonces yo viajé a Estados Unidos, me mandaron a Inglaterra, entonces ya tenía un poquito más de soltura para el inglés. claro. Un poquito más, porque sí fueron meses, no fue una semana, un mes, lo máximo que duré fueron 6 meses fuera de México. Claro. Entonces, y a lo mejor afortunadamente, pienso yo, que no había tantos latinos en el momento en que yo viajaba afuera del país, entonces eso te forza, Sí, sí, te obliga, ¿verdad? te obliga, no tienes de otra, es sí Claro. o sí. Entonces, a mí me mandaban, entonces cuando yo iba a comprar algo, era de que pues con vergüenza y todo, y lo tienes que hablar. Sí. Entonces, poco a poco es, más que nada es primero la vergüenza, que te quite la vergüenza, obviamente tienes el El miedo, el y miedo. todo. No, yo creo que es más que nada la vergüenza de que no te entienda. Entonces te sientes un poquito mal, ¿no? Pero ya en la entrevista sí ya tuve bastante soltura y sí más confianza. Entonces ya nos hacen la entrevista, quedé dentro de los seleccionados y nos dicen, ¿saben qué? Pues en unas semanas les debe llegar el contrato. Todavía incluso, como te decía, ahí estaba como que, bueno, vamos a ver. Yo siempre he sido de las personas, a papelito habla. Entonces, Claro. mientras yo no lo tenga, entonces no lo creo. No hay nada, ¿verdad? No hay nada, exactamente. Incluso hasta después de firmar, tú no sabes realmente. Se cancela, se retrasa, O hay alguien mejor, o o quién sabe. encuentra a lo mejor a alguien mejor, exactamente. Entonces, sí, no sé, al tiempo me llegó el contrato. Me llegó el contrato y me llegó un cheque con los gastos para todo el trámite. Ok, perdón la interrupción. Aquí hay algo muy importante que tienen que aprender, porque Edgar nos va a comentar, como lo está haciendo hoy en día, cómo fue su proceso. O sea, desde que no le van a pedir dinero, no le pidieron dinero a él. Ahorita les va a seguir contando la historia, pero solo quiero hacer un énfasis en esto, que es lo más importante. Porque ha habido muchas estafas, lo comentamos hace rato, fraudes, desgraciadamente, a veces por ignorancia, por falta de información, como quieran llamarlo. Y pues uno cae en la desesperación por querer emigrar, por querer dar un mejor futuro a su familia, que es un ejemplo muy válido, pero pues desgraciadamente se pierde ese dinero, ¿no? Imagínate cuánto tiempo le cuesta a la gente, o sea, decir, imagínate, dame $3,000. En México es muy difícil conseguir ese dinero, en Latinoamérica igual, entonces no solo para hablar de un país. Entonces él nos va a dar unas bases de lo que pasó en su proceso, y qué es lo que le pidieron, o cómo fue eso, o cuánto pagó él, o en realidad no pagó nada. Lo único que tuve que pagar fue el viaje de Saltillo a la Ciudad de México, porque ahí está el consulado de Canadá. Creo que ahora también te da la opción de ir a Monterrey, no estoy muy seguro, pero anteriormente tenías que ir al consulado de la Ciudad de México. Claro. Entonces, yo lo único que tuve que pagar fue el boleto, porque ya cuando yo llegué al consulado, simplemente entregué mi contrato, entregué mi pasaporte y el cheque. Okay. El que le habían enviado. El que me había enviado la empresa. Muy bien. Entonces, cubriendo todos los gastos del proceso, los gastos del consulado, todo. Entonces todo eso fue por correo, ¿no? Todo esto fue por paquetería. O sea, el contrato junto con el cheque me llegó por paquetería. Muy bien. Entonces, ya dejé yo todo ahí, me regreso a Saltillo. Creo que eso estaba un poquito mal, la verdad no me acuerdo. De 3 semanas a un mes. Ok. Para que la gente sepa, ¿hace cuánto tiempo pasó esto? Porque es difícil a veces recordarlo, porque tiene mucho tiempo acá. Sí, 2007. 2007, ok. Entonces, ya me llega mi pasaporte y ya con la visa de trabajo. Entonces ya yo informo a la empresa, ¿sabes qué? Ya tengo mi pasaporte con la visa. Ellos me responden, me dicen,
ok, te vamos a agendar el vuelo, y a la semana ya estaba acá. Okay. Me recibieron al aeropuerto. ¿Cuánto tiempo pasó, perdón, más o menos desde contactar a la empresa, la entrevista, mandar el cheque, ir a la Ciudad de México a dejar la información, más o menos? Más o menos 4 meses, 5 meses. Okay. Fue realmente algo rápido, sí, Uh-huh. fue algo, y a lo mejor se me hace que hasta menos tiempo, sí fue hace mucho tiempo que no recuerdo tanto, pero Uh-huh. yo ya para cuando firmé el contrato, la empresa en la que yo estaba trabajando sabía, ¿sabes qué? Yo te trabajas hasta tal fecha. Ya había una fecha Ya, entonces definida. fue muy, muy rápido realmente. Uh-huh. No sé si fue el tiempo correcto o no había, o había mucha necesidad de trabajadores aquí, la verdad no sé, pero el chiste es que fue muy rápido. Claro. Entonces también llego al aeropuerto de aquí de Calgary, me reciben, me llevan a la casa donde me iba a quedar. Y lo que sí, o sea, lo único que vas a pagar obviamente es donde vives, tu casa, tu alimentación, todo eso. Todos los trámites legales de migración, tú no pagas nada, pero ya cuando tú llegas acá y empiezas a trabajar, te dan diferentes opciones. Puede ser que la empresa te diga, ¿sabes qué? Sacamos un contrato de esta casa por 6 meses. Si tú quieres seguir viviendo aquí en esta casa después de 6 meses, puedes renovar el contrato. Claro. Si te quieres mover, ya te damos la libertad que te muevas. En mi caso, hicieron un contrato por 1 año. Entonces ya cuando se acabó ese año, los landlord me preguntaron, ¿quieres extender el contrato? Pues yo estaba a gusto, dije sí, bueno, lo extiendo. Y ya, o sea, así fue. Me regresé a México en el 2010. Fue cuando en ese tiempo hubo algo de recesión aquí. Claro. Entonces ya no me extendieron la visa de trabajo. Yo estaba viendo cómo podía aplicar para la residencia. Muy bien, ¿cuánto tiempo le dieron la visa cuando 3 años. 3 años. Okay. 3 años. Entonces ya me dijeron, ¿sabes qué? Pues el gobierno está diciendo que en ese tiempo, ahora se dice LMI, antes era LMO. Sí, LMI. Labor Marketing Opinion antes era, sí. Ahora no, el Labor Marketing, lo que significa la verdad no sé. Sí. Entonces me dijeron, ya sabes que no, el gobierno no está autorizando hacer extensiones, entonces pues le tenemos que dejar ir. No hay problema, me regreso a México, pero al año y medio, es más, antes del año y medio, la empresa me vuelve a contactar. La misma. Okay. Y me dice, ¿sabes qué? Ya la economía está levantando, queremos que regreses. Estaba dudoso en ese tiempo, porque sí, cuando yo estuve tiempo aquí en Canadá, la verdad, en ese tiempo es muy difícil porque la internet, la cuestión de conocer gente, llegas a algo completamente diferente. Sí, me imagino, o sea, como literalmente salir a la calle para conocer a alguien. Sí. O sea, no era tanto como hoy, o sea, haces un clic, como, mira, lo vi, ya me salió en Facebook o en Instagram. Exactamente. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, cuando yo trabajé y la empresa, estuve en Estados Unidos, cuando estuve en Inglaterra, cuando estaba en Centroamérica, salías y era muy fácil conocer gente. Uh-huh. Aquí, por alguna razón, no sé si sea yo, hay mucha gente que se le da ser más sociable, sí. Pero fue muy difícil en conocer gente. Uh-huh. Entonces, yo me animé más a seguir por el lado del baile. Ok. Entonces, yo soy un bailador. La vieja confiable. Sí, no. Sí. Entonces, me iba a esos lugares donde sé que había música latina, entonces te ponías a bailar salsa, merengue, lo que hubiera en ese tiempo. Y fui conociendo un poquito más de gente. Pero... Okay. Perdón, ¿para ese entonces había más latinos o muy pocos? Había muy pocos, uh-huh. muy pocos. ¿Recuerda alguna nacionalidad o mexicanos o de dónde Mexicanos eran? Yo no conocí más que como 3 o 4. Okay. Realmente sí fue muy poca gente latina que conocí en ese periodo. Sí. Entonces cuando yo estaba en México y me ofrecen, yo de entrada dije que sí. Yo tenía un buen trabajo allá, estaba bien, pero estaba dudoso si regresarme o no por esa cuestión. Claro. El de batallar. La otra también era, uno se hace viejo. Entonces claro. Dices, bueno, yo no quiero estar nada más allá con visa de trabajo. Entonces lo que yo hice fue, ¿sabes qué? Sí me quiero regresar, pero quiero ver si la empresa está interesada en hacerme el sponsorship, que es una de las maneras, de hecho es la manera más fácil, más rápida y más segura de emigrar, que una empresa esté interesada en ti, en hacerte el sponsorship, que es la nominación provincial. Ok, ¿cómo funciona eso? Eso es bien sencillo, o sea, la empresa debe estar interesada en que tú trabajes para ellos, entonces ellos simplemente deben llenar un formato, deben darte el contrato
y tú debes llenar todos los formularios para enviarlos al gobierno y decir, mira, ¿sabes qué? Yo tengo una oferta de trabajo, la empresa está interesada en hacerme el sponsorship para que yo obtenga mi residencia permanente. Claro. Es lo mismo que hacer una extensión, pero en esta ocasión es la residencia permanente. Muy bien. Entonces, es muy, muy sencillo. La empresa no tiene que pagar absolutamente nada. Es simplemente decir, estoy interesado en Edgar, estoy interesado en Ricardo, quiero que se queden aquí en Canadá porque son piezas valiosas para la economía de mi empresa y del país. Okay. ¿Recuerda de alguna manera cuando vino la primera vez acá con la empresa que lo trajo, si ellos tuvieron que pagar algo por usted o no? Nada más lo que vienen siendo los trámites migratorios y los vuelos. Okay. Nada más. Nada más. ¿Y esta segunda vez que regresa pasa lo mismo? Pasa lo mismo, es Okay. los trámites migratorios, es los vuelos, pero ya cuando llega... ¿Tuvo que volver a mandar la información o ya? Claro, no, si sí, tienes que... otra vez empezar de cero. Empezar de cero. Okay. Es una nueva visa. Muy bien. Es una nueva visa, entonces empiezas todo, ya vine esa vez, pero sí, el momento en que yo llegué acá, ya empecé a ver lo de la residencia con la empresa. Le dije, ok, bueno, ya estoy acá, necesito esto de ti. La verdad no me acuerdo qué, pero es un formato, se llama el checklist, y ahí te da todos los puntos y todos los formatos que debes de llenar. Claro. Entonces yo bajé los formatos, los llené, se los di a la empresa, los que tuviera que firmar, se los di a que los firmaran, y realmente creo que era un formato nada más. Y ya que tienes todos los formatos y el contrato, todo eso lo mandas, si no mal recuerdo, primero era Edmonton, Sí, y luego después a Ontario. Ya que te dan el sí en Edmonton, ya lo tienes que enviar. Y después, no me acuerdo si los exámenes médicos eran primero. No. Después de enviar los papeles y que me dieron el sí, después tenía que sacar la carta de antecedentes no penales. Muy bien. Si tú has vivido más de 6 meses en un país, debes sacarla también. Entonces, como yo había vivido en Estados Unidos y también en Inglaterra y obviamente en México, tuve que pedir unos 3. Que es algo muy importante, no debes de omitir. Si pasaste 6 meses en un país, no lo omitas. Porque si te cachan, ahí se va adiós, todo. bye, ya se Claro. acabó. O sea, así de fácil. Entonces, es muy importante esto porque hay mucha gente, en su mayoría yo creo que muchos han vivido en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Entonces, qué bueno que lo menciona Edgar porque probablemente muchos no lo sabían. Obviamente Estados Unidos no, puede ser otro país, etcétera, Australia, Inglaterra como Edgar, etcétera. Entonces, muy importante. A mí también me pidieron hasta cierto punto, yo viví en Guatemala un tiempo, igual. Sí. Entonces, es importante que tenga que mencionarlo porque, pues, como dice él, si no, adiós todo. Bastante, porque yo, no sé si tú lo sepas, bueno, sí lo sabes porque creo que ahí fue donde pusiste la convocatoria de Mexicanos Unidos en Calgary. Oh, claro. Me han contactado 2, 3 personas de ahí diciendo, oye, yo estoy en Estados Unidos, me deportaron. Lo primero que les digo, no mientas, ¿no? Sí. Porque si mientes, arruinas todo. O sea, puedes arruinar la posibilidad que a lo mejor no en este año, pero el próximo año a lo mejor ya puedas aplicar. ¿Sí me explico? O sea, Claro. Si te deportaron, obviamente, pues no es algo bueno, pero se te puede otorgar un tipo de perdón. Entonces, no lo arruines echando una mentira, no lo omitas, Sí. porque se investiga. O sea, no porque lleve los papeles diciendo, ¿sabes qué? Sí, estuve 6 meses y no tuve ningún problema. No, te investigan. Yo, por ejemplo, tuve que ir para Estados Unidos, tuve que ir al consulado de Estados Unidos aquí en Calgary, y llenar una solicitud, y de hecho la carta de antecedentes no penales te la manda el FBI en Estados Unidos, de Estados Unidos. De Inglaterra, fíjate que no recuerdo, esa creo que nada más fue por correspondencia. Claro. Y la de México también fue, mi familia ya me hizo favor de solicitar una carta de antecedentes no penales. Sí. Todo esto obviamente lo tienes que llevar a un traductor que esté registrado. Sí, certificado. Certificado, ya te lo traduce y envías el original junto con la traducción. Y obviamente con la carta del traductor y su número de registro como traductor autorizado por Canadá. Claro. Entonces, ya cuando yo con la empresa, no, pues ya quedó todo, ya envié los papeles, me solicitan la carta de antecedentes no penales, la envías.
Y creo que lo último, cuando ya dijiste, ya quedó todo, son los exámenes médicos. Si no mal recuerdo, creo que es lo último, los exámenes médicos. Muy bien. Entonces ya, por ejemplo, eso a mi esposa en ese tiempo y a mis hijos y a mí, los exámenes médicos. Entonces, ¿Siempre han sido los mismos? O sea, los llamados biométricos es lo mismo. O sí. sea, que te hacen el tórax y todo eso. Okay. Sí, son muy sencillos, realmente, Sí, sí, sí. son muy sencillos, no se van tan profundo. Claro. Creo que también te hacen pruebas de sangre. Sí, también. Pero son muy sencillos realmente. Entonces ya se hicieron los exámenes médicos. Igual hay una lista de médicos autorizados por el gobierno para que tú vayas y hagas esos exámenes y ellos, los mismos médicos, ellos se encargan de enviarlos. Claro. Tú ya de ahí no tienes nada. Creo que nada más tuve que llevar una carta. La carta de parte del gobierno donde decía que bueno, ya necesito los exámenes médicos para aprobarlo. Entonces ya. Sí, es importante la carta porque yo he visto algunas personas cuando me tocó en su momento que tuvieron que pagar porque no llevaban la carta. Ajá. Entonces, para evitar ese tipo de pagos hay que llevarla porque el gobierno lo absorbe. Ajá. Entonces ya después con el tiempo me llegaron las hojas para hacer el landing y ya, realmente no tuve gran complicaciones, yo hice todo el proceso. Ahora, eso es bien importante porque bastante. Hoy en día, ya sea por no dominar el idioma, por no saber, por falta de conocimiento, como quieran llamarlo, pues tienes que contratar a un abogado sí o sí, porque esto depende de tu futuro prácticamente. O sea, sí. Si lo haces mal el proceso, pues desgraciadamente pues se pierde esa oportunidad. Sí, un abogado, si tu caso es muy especial, si por ejemplo tú vienes arrastrando una deportación por parte de Canadá o por parte de Estados Unidos, un abogado migratorio sí es más recomendable. Si tú no tienes ningún tipo de antecedente penal, si no has sido deportado, si tu visa no ha sido negada, un asesor te puede ayudar. Claro. Ahora, ¿lo necesitas un asesor si tienes todo? No. Sinceramente no, y no es por quitarle la chamba a los asesores. Pero sí hay mucha gente, o sea, los trámites o los cargos de los asesores son caros. Sí. Entonces hay gente, la vida aquí es cara. Entonces, juntar ese dinero cuesta. Sí. Entonces, yo la verdad, si puedes, yo lo que sí recomiendo siempre, hazlo tú. Porque es muy sencillo. Los formatos que tú tienes que llenar son muy repetitivos, son como 3 o 4 formatos que tuve que llenar con toda la misma información. Nombre, estudios, dónde viviste anteriormente, empresas donde trabajaste. Es muy sencillo realmente, es muy sencillo. Y es repetitivo, entonces no es difícil, no es difícil llenarlo, pero como dices tú, si no dominas muy bien el inglés y tienes miedo a interpretar una pregunta, un asesor sí puede ser lo mejor. Sí, claro, y como decíamos, porque pues, cualquier error a veces puede ser fatal, o sea, no sabes. Sí, no, bueno, a mí, lo único que tuve fue, por ejemplo, me contactaban. Afortunadamente no me regresaron los papeles, porque si hay un error, generalmente te regresan los papeles, tienes que revisarlos y volverlos a enviar. Claro. Entonces a mí lo que me pasó en dos situaciones. Una, mandé los papeles y me faltó una información en uno de los formatos, que la verdad no me acuerdo qué fue. Y la otra fue mi examen de inglés. Yo había presentado el IELTS, y ya había caducado, o sea, ya tenía más de 6 meses. Expiró. Okay. Entonces, tuve que presentarlo nuevamente. Que por cierto, si quieren tomar el examen de inglés, es mucho más fácil el TOEFL que el IELTS. El IELTS es el más difícil. Pero si tú no confías mucho en tu inglés, toma el TOEFL. Es bien sencillo. Muy sencillo. ¿Cómo se hace eso acá? O sea, ¿dónde tiene que ir o cómo? Lo checas en la página de internet. Aquí en Calgary solo hay un lugar donde puedes hacer el TOEFL que está en McLeod Trail. Okay. Creo que es pasando la estación de... Bueno, no me acuerdo la estación, pero es pasando de Chinook. Okay. Para los que conocen, es pasando de Chinook. Es el único lugar que sé donde tomas el TOEFL aquí en Calgary. Claro. Lo haces en línea, haces la cita y ya vas y presentas. ¿Tiene algún costo? No me acuerdo, creo que eran $300 americanos, no canadienses. Wow. $300 americanos, creo. Se va como 350 canadienses. Más o 400. menos. Más o menos, depende cómo esté el tipo de cambio en el Claro. momento, pero es en dólares americanos. Entonces, ese la verdad está muy sencillo. El IELTS está un poquito más difícil. La verdad sí estuvo más difícil. Yo tomé el TOEFL la segunda ocasión por fechas.
porque cuando yo hablé con el agente migratorio, me dijo, bueno, de hecho, el agente migratorio, ahora que lo recuerdo, me recomendó tomar el TOEFL, que era más sencillo. Me dijo, mira, hay tres, el IELTS, el TOEFL y el otro que no recuerdo, que son los que cuenta el gobierno. Sí. Y me dijo, te recomiendo el TOEFL, que es el más sencillo. Entonces, lo estuve buscando, y sí, de hecho, como quiera, era la fecha más cercana, tomé el TOEFL. Todo se arregla para... Sí, todo súper bien. Entonces ya tuve los resultados del examen y nomás me dijo, confírmame cuando ya lo tengas, escanea el papel, envíame el correo y aparte obviamente envíame el documento en físico, pero al menos ya tengo yo correo para yo seguir procediendo. Claro. Digo, me tocó suerte porque me dijeron, generalmente te regresan los papeles, te equivocaste en algo, te regresan los papeles, te dicen te faltó esto. Y empiezas otra vez. Y empiezas otra vez. Entonces sí me tocó algo de suerte. Y ya, fue realmente el único retraso que tuve realmente, porque de ahí en todo se fue. Lo que sí la espera es un poquito desesperante porque buscas la actualización en la página y tardan mucho en actualizar tu estado. Claro. Y a veces ni siquiera hay estado. Entonces, si de repente te entra el miedo o la incertidumbre de que tienen mis papeles, no llegaron, ¿qué pasó? Que otra cosa que también deben de hacer, si envían cualquier documento oficial, que sea, ¿cómo se dice? Membretado, ¿no? Sí. Que tienen un número de rastreo. Claro. ¿Por qué? Como un GPS, por así llamarlo. Por decirlo así, llamarlo, o sea, que tú compruebes que ese documento fue entregado en el edificio. Claro. Eso es, y esto me lo dijo realmente una amiga que es asesor migratoria, me dijo, tú, por ejemplo, si tu visa está por expirar, o incluso tu tarjeta de residente permanente está por expirar, si tú envías tus documentos un día antes de que expire, no tienes ningún problema. ¿Por qué? Porque en ese momento empieza tu trámite. Claro. ¿Sí? Pero debes de comprobar que enviaste tu documento ese día. Entonces, por eso siempre se debe enviar por paquetería. Yo, por ejemplo, la primera vez que renové mi tarjeta de residente, sí tuve el error de mandarlo por correo normal. Entonces, ¿se tardó? Y no me llegaba ni siquiera, porque normalmente te llega un correo de confirmación que recibían los documentos. Entonces, mi tarjeta ya estaba a punto de expirar. Entonces sí me paniqué. Entonces claro. Hablé y le dije, no, ¿saben qué? Pasó esto. Envié los documentos, pero hice el error tuve el error de mandarlo por correo normal. Me dijeron, ¿sabes qué? No hay problema, todavía tienes tiempo, mándalos por paquetería nada más. Y sí, me lo mandé por paquetería normal. Al tiempo me llegó el correo de confirmación que ya había llegado al edificio de migración. Y ya. Sí, muchas veces, algunas ocasiones que me han dado documentos, siempre lo hago express. Sí. Aunque me cueste un poco más, pero es como, ¿sabes qué? Te llega al día siguiente. Ajá. Y pues... Y lo más importante, que tienes una confirmación que claro. se entregó, porque de otra manera no tienes manera de saber. Entonces, realmente la incertidumbre, si de por sí te digo, no te actualizan la página oficial del gobierno y no sabes tu estado, entonces, haber mandado los documentos por correo normal, te quedas, ¿llegó o no llegó? Sí, incluso hay mucha gente preguntando a veces en los grupos de migración y todo eso, como, oye, tengo 6 meses, no sé nada. Checo la página, como mencionas, o sea, no está actualizado, no me sale nada, ¿qué hacemos? O sea, ¿llegó o no llegó? Entonces, si alguien ve este video, tome el consejo de Edgar, siempre póngale ese que le falta, olvidé el nombre, membretado, para que puedan hacerse pues de ustedes mismos o su seguridad de que en realidad llegó y no haya un problema el día de mañana. Sobre todo aquellas personas, como menciona él, referente a que quieren hacer trámites muy importantes como residencia y todo eso, porque si no, pues ahí hay un gran problema. Pues bueno, Edgar, muchísimas gracias. Si a la gente le gusta y el tiempo se ve súper rápido. Si quieren ver una parte 2, pues vamos a convencer a Edgar que nos pueda dar esa oportunidad. Sobre todo si tienen preguntas y de este tiempo, pues nos habló referente a cosas muy importantes de cómo fue su proceso, cómo le pueden hacer ustedes referente a los sitios que pueden visitar y todo eso, para que ustedes puedan aplicar el día de mañana. Entonces, pues bueno, si les interesaría un segundo video como este, pues ahí hagan los comentarios, compártanlo con sus amigos. Sobre todo, nos falta escuchar la parte de que Edgar, qué hace acá, o sea, en qué se desempeña su trabajo. Dimos una pequeña introducción, pero lo más importante o la gran base que necesitamos, él nos la acaba de otorgar, que es con ese conocimiento de referente a los trámites, para que el día de mañana ustedes, desgraciadamente, no puedan caer en una estafa o cosas como esas,
porque pues es dinero que nunca va a regresar y pues les cuesta demasiado. Pues Edgar, muchísimas gracias, qué bueno tenerte acá, regalarnos de tu tiempo y sobre todo compartir tu conocimiento con aquellas personas. Esperemos que les pueda servir este video y pues muchas gracias a todos, que estén muy bien.